Estamos en Facebook Live también, que es el Facebook de Radio Casilda, así que lo pueden ver ahí en vivo. Vamos a estar haciendo el cuento de la buena siesta. Así se va a llamar esto, que comenzó con una pequeña idea y que de a poquito se fue transformando en lo que puede llegar a ser lo que te acompañe en tu siestita de todos los días. No está nada mal. Y hoy tiene como una especie de historia que te voy a contar antes, porque tiene que ver con el Mundial de Italia 90. El albiceleste venía de ser campeón en México 86, en Italia estuvo a punto de repetir la hazaña, debutó con una derrota ante Camerún, no sé si se acuerdan, pasó a octavos de final como el mejor tercero de la fase, eliminó a Brasil, a Yugoslavia, a Italia, antes de llegar a la final, y cuando parecía que ya estaba en la gloria, Alemania acabó con el sueño al imponerse en la final con un gol de Breme, de penal, en los últimos instantes del partido. Tremendo. Codesal fue, tenés razón, gracias. Toquito Nakamura me está diciendo aquí que Codesal es el árbitro que no que marcó mal, y se nos fue todo, y se nos vino todo abajo. Por eso yo hoy quiero contarles un cuento que es el de Eduardo Sacheri, el gran Eduardo Sacheri. El cuento se titula Un verano italiano. No puedo escuchar la música del Mundial del año 90 sin entristecerme. Supongo que ustedes saben a qué melodía me refiero, todos los mundiales tienen la suya. Esa cancioncita que acompaña las transmisiones y que a veces cantan en vivo en la ceremonia. Creo que la del Mundial de los Estados Unidos se llamó Gloria o cosa por el estilo. En México hablaba de El mundo unido por un balón o alguna otra palabra alusiva. En el de Corea-Japón no sé cuál fue el oficial, pero aquí en la Argentina se la pasaron dale dale con la cancioncita del Gordo Casero, ¿se acuerdan? La música de la que hablo, si la memoria no me traiciona, y guarda que bien podría ser que me traicione, ya no me acuerdo de tantas cosas como antes, se llamaba algo así de Un verano italiano. Sonaba como esas canciones tanas de los años 60, melodiosas, levemente azucaradas, pero no empalagosas. La cantaba un muchacho y una chica de voces potentes y ásperas. Si a cualquier argentino más o menos futbolero le ponen 6 o 7 compases de esta cancioncita, seguro que lo ubica al toque. Estoy seguro. Escuchá un poquito. Y tal vez a más de uno le produzca una sensación rara al volver a escucharla, triste o nostálgica, o vaya a saber uno qué. Alguno recordará el dolor de esa final contra Alemania y el penal que les regaló ese mexicano turro. Otro preferirá regodearse en el recuerdo del gol del Cani a los brasileños. Alguno se sentirá vengado con la definición por penales contra los italianos y sus caras de velorio en el final. Habrá quien no pueda sacarse de la cabeza la imagen de Maradona puteándolos a todos mientras silbaban el himno. Pero mi tristeza es algo más personal. Si me permiten, más profunda. Me detengo, releo lo que he escrito y me veo reflejado mientras escribo en el vidrio de la ventana. Me pregunto qué hago contándoles a ustedes estas cosas. Yo con esta cara de gordito pacífico, estas pecas de pelirrojo, estos ojos siempre ojerosos. No es que pretenda definirme como feo, guarda, no sé si soy feo. Supongo que soy simplemente anodino, anónimo. Yo mismo recuerdo mi cara porque es mía. Si no fuera mía, difícilmente la recordaría. Imagino que a los demás les pasa lo mismo. Vuelvo a detenerme y a releer. Ahora el último párrafo es patético, la pucha. Si fuese solamente aburrido, vaya y pase, pero es patético. Cuando mi jefe lo reciba en la redacción no va a pensar como otras veces Troviani se puso denso. Seguro que esta vez va a concluir con Troviani es un pelotudo. Bueno, que se joda, ¿qué tanto? Se cree que es tan fácil mandar una columna todos los lunes para que salga todos los martes. Ahora es la madrugada del lunes. La tarde del domingo la pasé en blanco, ordené papeles, colgué unos estantes nuevos en la biblioteca. Parece mentira cómo se juntan los libros. Y yo no tiro ninguno, su partición, supongo. Recibo pilas, carradas, montañas de libros.
No soy capaz de tirarlos, aunque la mayoría sean un asco. Educación de clase media profesional, supongo. Los libros no se maltratan, nene. Esos mandatos quedan. La ventaja de vivir solo es esa, creo. Puedo ir ocupando las paredes con más y más anaqueles para libros que no voy a leer, pero que tampoco voy a tirar. Terminé tardísimo, miré un partido de la Liga Inglesa y no sé a cuento de qué pasaron algunas imágenes de Italia 90 con la musiquita de fondo. Y fue como si me tiraran un cañonazo en el pecho. Me derrumbé en un sillón y empecé a recordar. No pienso siempre en eso, pero a veces me ocurre. Más si escucho la musiquita, como me pasó esa noche. Fui paso a paso, día por día, sensación por sensación, hasta que me quedé vacío de recuerdos. Cuando miré el reloj, había pasado como 1 hora. Entonces me levanté y vine aquí a la computadora y escribí que no puedo escuchar la música de Italia sin entristecerme. En esa época yo estaba en la facultad. Según el viejo axioma que reza, serás lo que debas ser, o si no serás un abogado o contador, gastaba mi año número 24 cursando segundo de económicas. No puedo explicar qué hacía yo estudiando económicas, pero no me desespera porque tampoco puedo explicar cosas mucho más importantes de mi vida, y aquí estoy, si vamos al caso. El asunto es que cursaba segundo año y solía parar, antes de que se hiciera la hora de cursar, en un bar de la calle Uriburu, cerquita de la facu. Me encontraba con 2 o 3 fulanos conocidos apenas que compartían conmigo alguna materia. Siempre odié estudiar, siempre aborrecí estarme quieto, sentado, recitando de memoria párrafos de libros de estudio. No sé estudiar de otra manera. De modo que juntarme con estos tipos me aliviaba en parte la tortura. No importan sus nombres ni interesan sus historias. Tal vez ahora sean señores contadores públicos nacionales, se hagan llamar doctores y cobren buen dinero por asesorar a sus clientes sobre la mejor manera de evadir impuestos. No, olviden eso último. Hablo de envidia porque en mi educación de clase media profesional pesa y mucho el estigma de no tener título universitario. Me estoy yendo de tema. Esta historia va a quedar larguísima y cuando la lea mi jefe va a querer asesinarme. A lo mejor igual la publican. Todo depende del espacio que les quede a la hora del cierre. Pero seguramente tendrán que tijeretearla por todos lados. Habrá que ver cómo queda después de la poda. Si así enterita es insufrible, no me quiero imaginar lo que será la versión compactada. Pero bueno, allá ustedes si terminan leyéndola. Lo importante no son los tipos que se juntaban conmigo, sino la novia de uno de ellos. La vi por primera vez en abril, un jueves al atardecer, antes de entrar a cursar. La trajo el punto este que estudiaba conmigo de la mano. No puedo describirla. Las mujeres que he amado no se les ajustan nunca las palabras. Quédense con eso. O déjenme agregar que cuando me miraba yo me sentía nadando en agua tibia. Mejor, cuando corrija esta página tacho lo último que puse. Qué boludez es eso del agua tibia. Aunque no sé, tal vez lo dejo y alguien me entiende. Soy un tipo que respeta ciertos códigos. Nunca fui de esos fulanos que tratan de levantarse a las novias ajenas. No va conmigo. De modo que no traté de no darle demasiada trascendencia. Pero el día siguiente volví al café, mejor vestido, recién afeitado, esperando verla. Victoria, así se llamaba esa belleza. También estudiaba económicas, pero estaba unas cuantas materias adelantada con respecto al inútil del novio. Cuando lo acompañaba a nuestras reuniones de grupo se quedaba un poco al margen. Abría algún libro, sacaba algún apunte, se calzaba unos anteojitos pequeños que le quedaban hermosos y se ponía a estudiar en silencio. Yo ni la miraba. No digo que me cuidaba de que los demás me vieran mirándola demasiado, no. En todo lo que duraba nuestro encuentro no le dirigía ni un vistazo. Sospechaba que si posaba los ojos en ella los demás iban a piolarse y no tenía interés en pasar vergüenza. Ya dije que no soy precisamente un Adonis y hace 13 años era igual de feo que ahora. Y la chica esta no estaba casada, pero casi. Estaban de novios, poco menos que desde Salita Verde. Se casaban a fin de año. ¿Qué sentido tenía darme manija con esa mina? Ninguno. Pero igual me daba una máquina descomunal. En mayo aprendí que si me sentaba junto a la ventana podía mirarla a mi gusto en el reflejo, como si estuviera mirando por afuera. Debo haberme pasado horas con cara de idiota, con la vista clavada supuestamente en la vereda de enfrente. Los demás habrán pensado que yo era medio filosófico, porque jamás dijeron nada. Así yo podía mirarla hasta cansarme. Y como no me cansaba nunca, podía mirarla durante horas. Creo que la observé en esos meses
más de lo que ninguna otra persona pudo haberlo hecho durante el resto de su vida. Más la miraba, más me enamoraba. Me torné un experto en detectar sus estados de ánimo a partir de mínimos signos subrepticios. Sabía que en sus días malos resoplaba cada rato inflando un poco las mejillas, que cuando estaba contenta se quitaba los lentes cada 2 minutos, como si su peso fuese un estorbo, que cuando algo la preocupaba o le dolía, se mordía el labio inferior con sus dientes chiquitos y blancos, que si alguien le dirigía repentinamente la palabra, su timidez la hacía sonrojarse y pestañear varias veces antes de responder. Por supuesto que, tal como comprobé en la primera tanda de parciales, nunca tuve ni la mínima noción de los temas que se estudiaron en esos encuentros, pero qué importancia tenía todo comparado con ella. Ya no recuerdo por qué, pero cuando debutó Argentina contra Camerún estábamos en el café todos juntos. Naturalmente, durante el lapso que duró el partido nadie tocó un apunte. Cuando terminó, unos cuantos se levantaron masticando bronca. El novio de Victoria se había agarrado una calentura atroz y dijo que se iba a caminar. Los otros 3 la siguieron y de repente me encontré en el paraíso, una mesa de café para 6 personas con 4 puestos vacíos, y Victoria y yo, frente a frente. Nos miramos, no sé por qué ella se sonrió cuando estuvimos solos, pero le devolví la sonrisa mientras la cara se me encendía de vergüenza. Comentó algo del partido y que no entendía a los hombres que se ponían frenéticos con el fútbol. No sé qué idiotez contesté, atropellándome con las palabras, porque no podía pensar en nada. Al rato volvieron los idiotas y ella retornó con sus libros. Bueno, no pegué un ojo en 2 noches, recreando una y otra vez nuestra primera charla a solas. El segundo partido fue contra la Unión Soviética, por la tarde, creo que un martes. De nuevo, estábamos todos juntos en el café cuando se fracturó Pumpido. En la mesa se tiraban de los pelos. Yo serenamente dije que Goicoechea era un arquerazo, salvo en los centros. Me miraron torcido, pero me mantuve en lo mío, Lo había visto seguido desde la época de la reserva de River y realmente pensaba lo que acababa de decir. Después del partido, Victoria abandonó el café delante de mí. En realidad yo sostuve la puerta vaivén, le cedí el paso, cosa que el inútil del novio no hacía jamás de los jamases. Caminamos juntos la media cuadra que nos separaba de la facultad, apenas detrás del resto. Ella dijo que pensaba como yo con respecto a Goicoechea. Sentí que me moría de la felicidad. Era una estupidez, una trivialidad, pero que lo dijera entonces, lejos de los otros, solo para mí, creaba algo, una intimidad nueva, un puente que nos distinguía y nos separaba de los demás y nos aproximaba. Me envalentoné y le dije que ese arquero nos iba a llevar lejos. Ella se rió y me dijo que me tomaba la palabra. Yo me hice el serio y juré que la Argentina tenía cuerda para rato en el Mundial. La semana siguiente me pareció estar en el cielo. En la mesa del café comentaban cada 3 minutos la fatalidad de tener que jugar contra Brasil. El novio de Victoria, que la jugaba de entendido, decía que no había manera de ganarle. Los demás asentían. Yo permanecía callado. De vez en cuando Victoria me miraba y sonreíamos. De buenas a primeras yo tenía algo con ella. Algo en lo que nadie más participaba. Ese domingo vi el partido en casa, solo. Mis viejos habían salido. No recuerdo a dónde. El primer tiempo lo vi con una almohada en la cabeza. Cada vez que las camisetas invadían el área argentina, yo me tapaba la cara y rezaba. Además está a decir que me pasé 45 minutos medio sofocado y con más avemarías en mi haber que una vieja devota. El gol de Canigia salí a gritarlo a la calle, con tal desafuero que me estropeé la garganta por una semana. Después me puse tan nervioso que apagué la tele y esperé rezando el final del partido. Cuando iba a encender la radio para enterarme del resultado, sonó el teléfono. Antes de contestar supe que era ella. Faltó poco para que dijera hola Victoria al levantar el auricular. En realidad hacía unas semanas que miraba de reojo el teléfono esperando el milagro. ¿Por qué? Nunca tuve la menor idea. Pero en esos días yo me movía a ciegas, con la seguridad de un predestinado. Me recordó mi promesa y me dio las gracias, como si yo hubiese sido el responsable de haber ganado esa epopeya. Me reí, me solté. Probablemente haya dicho alguna frase ingeniosa. Estaban las nubes. Recién al colgar reparé en la circunstancia de que yo nunca le había dado mi número, de modo que se había animado y con alguna excusa lo había conseguido de su novio o de alguno de los otros, así que habría inventado alguna excusa para llamar a un compañero de su novio. Esa complicidad me llenó de alborozo. Me sentí invencible, más allá de todas las posibilidades, por encima de todas las previsiones y superando todas las probabilidades. Victoria se había fijado en mí de alguna forma. Seguramente no me merecía semejante privilegio, pero yo disfrutaba como un beduino. ¿Cómo somos los humanos? ¿Qué cosa jodida que somos?
Hasta entonces yo había estado tranquilo, tranquilísimo. Era punto, perdedor nato. Nada, nadita. Por eso me había atrevido a conversar un par de veces con ella. Por eso me habían surgido comentarios ingeniosos. Sí, seguro que la mina se interesó porque a mí no se me notaba el amor enceguecido que para entonces sentía por ella. Bastó que Victoria me apuntase los cañones con ese llamado del partido contra Brasil para que a mí me entrasen unos nervios galopantes. Ella lo notó, estoy seguro. Aunque también estaba rara, tensa, seria. Con todos, salvo conmigo. A veces era tan evidente que yo creía, temía que el idiota del novio se diese cuenta. A los demás les ladraba, a mí me sonreía. A los demás los ignoraba, a mí me sacaba charla. El novio, más allá de su indudable cretinismo, empezaría definitivamente a apilarse. Con Yugoslavia jugamos un sábado al mediodía. La gente del bar se masticaba los vasos de los nervios. Antes de la definición por penales fui al baño y me crucé en el pasillo con ella. No lo premeditamos, simplemente se dio así. Yo iba y ella volvía, nos interceptamos involuntariamente en un pasillito de medio metro de ancho. Cuando me miró, me dieron ganas de llorar porque no podía creer que alguien pudiese mirarme alguna vez a mí con esos ojos. Me preguntó con quién íbamos a jugar si pasábamos a Yugoslavia. Contesté maquinalmente que la semifinal era el miércoles contra Italia. Sin dejar de mirarme, me dijo que le encantaría que la viésemos los dos juntos. El corazón se me salió por la boca y escapó dando saltitos por las baldosas grises del pasillo. Con lo que me quedaba de vida, le devolví la sonrisa. Recuerde, amigo, lo que usted sintió durante esa definición del partido por penales en que la Argentina lo tuvo para ganarlo, lo tuvo para perderlo y finalmente lo ganó gracias a Goicoechea. Imagine lo que pude haber sentido yo, que además de un pasaje a la semifinal del Mundial, me jugaba un encuentro a solas con Victoria. Cuando ganó la Argentina, el bar se convirtió en un quilombo. Cualquiera abrazaba a cualquiera y a la primera de cambio terminé en sus brazos y ella en los míos. Fue un segundo porque cuando nos dimos cuenta nos soltamos. Pero el perfume de esa chica, no sé, prefiero no describirlo para no quitarle lo sagrado. El miércoles elegimos un bar de 11, bien lejos de todos esos funalos de económicas. Debo haber sido el único argentino que encontró un motivo de alegría en el gol de Italia, porque Victoria, apesadumbrada, me aferró la mano y no me la soltó hasta que lo empató Canigia. Cuando iba a empezar la definición por penales, volvió a mirarme como lo había hecho en el pasillo del otro bar. Me dijo que después de la final quería que nos viéramos. Yo asentí. Lo único que hice fue mover la cabeza de arriba abajo porque tenía la lengua paralizada. Victoria estaba diciendo que nos juntásemos a ver la final. Hablaba de encontrarnos después y esa era la puerta hacia el futuro. El Mundial nos había unido. Simplemente moví la cabeza diciendo que sí. No hacía falta más. Cuando empezaron los penales, volvió a tomar mi mano. Y el abrazo que nos dimos cuando Goico nos dio otro empujón a la gloria fue más profundo. Allí va Serena. Serena. Y el abrazo que nos dimos cuando Goico nos dio otro empujón a la gloria fue más profundo, más largo, más cálido que aquel otro que nos unió después de Yugoslavia. Y no solo porque estábamos lejos de miradas indiscretas, sino porque era un pasaje, una llave maestra que nos abría la penúltima puerta. No lo habíamos dicho, pero el destino de lo que nos estaba pasando iba de la mano con ese derrotero de locos de la Argentina en el Mundial de Italia. Desde ese comentario tonto después de la derrota contra Camerún, pasando por los elogios a Goico cuando la Unión Soviética, hasta ese abrazo lleno de promesas del partido con Italia, en los días siguientes no pude pensar en otra cosa. Dudo que haya dormido más de 5 o 6 horas, si sumo todas las noches, desde el miércoles hasta el domingo. La musiquita del Mundial me sonaba en los oídos a todas horas. Y no solo por el tachín tachín de la radio y de la tele, que no paraban de hablar del milagro argentino y todo eso. Me parecía parte del milagro, más bien protagonista de mi propio milagro paralelo. Yo era como la Argentina, que seguía avanzando contra todos los pronósticos y desafiando todas las leyes de probabilidades. Los jugadores no lo sabían, pero al ganarle a los rusos me habían mantenido en carrera a mí. Al eliminar a Brasil, me habían entreabierto las puertas del paraíso. Yo me había colgado con ellos del travesaño en el primer tiempo. Yo había esquivado las camisetas amarillas del medio campo junto a Diego. Mi alma había corrido con el viento y la melena rubia del Cani cuando lo sobró el arquero por la izquierda. Todo mi futuro se abría
encomendado en las manos sagradas de Goicoechea en esos penales memorables. Victoria me llamó el domingo al mediodía, nos costó hablar, estábamos nerviosos, pero también rabiosamente felices. Acordamos dónde vernos para evitar a los testigos peligrosos y a las multitudes de los festejos. El partido lo vi solo en mi cuarto. Cuando le pegaron a Calderón en el área de Alemania, grité penal, me abracé a la almohada y rodé por el piso. Cuando vi que el mexicano se hacía lotario con el siga-siga, sentí que algo se rompía en el futuro que había estado construyendo. Y cuando el delincuente ese les dio el penal de biógrafo que les dio, no pude con mi desesperación y salí a la vereda. El mundo estaba muerto, no se veía a nadie. Me dije que si el Goico lo atajaba, los gritos iban a anunciarlo. Pasaron los minutos, entendí que habíamos perdido. Volví adentro y vi el festejo de los alemanes. Lloré. No sé a qué tarado de la transmisión se le ocurrió pasar la musiquita del Mundial. Yo supe que esa era la despedida. Mientras el Diego lloraba, mientras los alemanes recibían la copa, yo me sentí como la Cenicienta a las 12:01. Me miré en el espejo, me vi como era y como soy, feo, torpe, desgarbado, insulso. Supe que se había roto el hechizo. Y supe que también Victoria debía estar despertando del suyo. La imaginé reconstruyendo esas semanas de locos. Seguramente estaría acalorándose al recordar el modo en que me había mirado, avergonzándose al pensar en las cosas que había insinuado, arrepintiéndose al sacar cuentas de hasta dónde había permitido llegar esa historia ridícula conmigo. De modo que le simplifiqué las cosas y le evité el mal trago de tener que decírmelo en la cara. Me quedé en mi pieza y cada vez que pasaron la musiquita ese del verano italiano, puse la tele a todo volumen. Tal vez fue estúpido, pero fue mi modo de despedirme. Obviamente jamás volví al bar de nuestros encuentros. Para evitar tener noticias suyas, dejé la facultad. A fin de cuentas no tenía sentido torturarme. Probablemente en el grupito de estudio les haya llamado la atención mi ausencia definitiva, alguno tal vez haya comentado algo, otros habrá concluido en que, a la luz de mi rendimiento universitario, había tomado una buena decisión. Y Victoria, mordiéndose apenas el labio inferior, habrá pensado lo mismo. ¡Qué cuentazo, señores! Impresionante de Eduardo